A un espacio muy enriquecedor en nuestro Congreso, nuestro conversatorio, cómo la relación con el cónyuge impacta en el desarrollo de los hijos. Daniela Sarti es directora de Psicoeducar, un centro especializado en orientación familiar y terapia para infancias y adolescentes. Está certificada en disciplina consciente y su trayectoria incluye un sólido enfoque en psicopedagogía e intervención en problemas de conducta. Además, es creadora de contenido psicoeducativo, editora de libros, docente universitaria y asesora de proyectos. María de Dorantes es una psicóloga clínica con más de 15 años de experiencia trabajando con jóvenes y adultos. María es madre de 3 adolescentes y lleva 21 años de casada. Se ha especializado en orientación familiar y tanatología en el Instituto de Ciencias de la Familia, Guatemala. Nuestra moderadora será Lucky de Brive. Es licenciada en Educación por la Universidad del Istmo y cuenta con una maestría en asesoramiento familiar por la Universidad Complutense de Madrid. Estamos seguros de que bajo la moderación de Lucky, este panel nos ofrecerá una discusión rica en experiencias y consejos prácticos, que serán de gran valor para todos nosotros. ¡Comencemos! Demos paso a un... Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda parte de este maravilloso Congreso Internacional que Colegio SABDE organiza. Tenemos nuestro conversatorio en esta tarde, vamos a compartirlo con Daniela Sarti y María de Orantes, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal Daniela? ¿Qué tal María? Bienvenidas. Gracias Lucky, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí compartiendo con todas las familias que se conectaron. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias y que bueno, que sea un espacio para ir creciendo este tema que está estupendo. Así es. Pues es un tema muy interesante, ya tuvimos la oportunidad de escuchar a Andrea, también a ti, Daniela, que compartimos contigo, y a José Víctor en temas muy interesantes de cómo poder ayudar a nuestros hijos, a la familia entera. Y hoy nuestro conversatorio es cómo la relación con el cónyuge impacta en el desarrollo de los hijos. Entonces, quisiera que nuestro público se enterara de quiénes son ustedes. Más o menos conocemos a Daniela, ya han presentado nuestros currículums, pero que me comentaran brevemente qué es la actividad que ustedes hacen día a día. Gracias Lucky. Pues como mencionaban, yo soy psicóloga clínica con pues 15 años, más de 15 años de experiencia. Actualmente estoy apoyando al departamento de Family Counseling de APTE y pues ha sido una experiencia muy enriquecedora porque pues hemos podido de mi parte acompañar a muchos jóvenes y familias, matrimonios, ¿verdad? En este departamento. Yo tengo pues una certificación en orientación familiar y también en tanatología, todo tipo de duelos y pérdidas. Y pues el enfoque pues siempre se trata de que sea integral, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades de cada familia o cada persona que esté consultando, pero eso es a lo que me dedico desde hace ya varios años y por aparte pues tengo mi clínica privada, ¿verdad? Donde también ejerzo. Qué bien, María, muchas gracias. ¿Y tú, Daniela? Bueno, pues yo soy Daniela, psicopedagoga con una maestría en intervención conductual. Pues actualmente estoy certificada en Conscious Discipline. Tengo una clínica de orientación familiar en donde atendemos diferentes enfoques, terapia del habla, terapia ocupacional y pues otras áreas que se llama Psicoeducar. Y pues también actualmente formo parte de Family Counseling aquí en Colegio SABDE. Bueno, pues muchísimas gracias. Bienvenidas entonces. Vuelvo a repetir nuestro tema del conversatorio, cómo la relación con el cónyuge impacta en el desarrollo de los hijos. No sé quién de las dos se anima antes, pero cómo influye la comunicación entre padres y en el desarrollo emocional de los hijos. Ahora que almorzábamos, conversábamos sobre, yo les comentaba que tuve la oportunidad de dirigir un programa de radio y invité a unas mamás que habían perdido un hijo. Una de las mamás exponía que había tenido un diálogo con su esposo en el que comentaban si era bueno comprarle una moto al hijo de 19 años. La madre no estaba de acuerdo, el padre sí estaba de acuerdo y quería comprarle la moto,
Y obviamente el hijo se sentía emocionado, contento de poder tener una moto. El padre le compra la moto al hijo sin que la madre estuviera de acuerdo. Pasan 3 meses de disfrutar la oportunidad de tener esa moto. El hijo tiene un accidente y lamentablemente fallece en el accidente. ¿Qué pasó aquí? Hubo falta de comunicación, no fue una comunicación asertiva entre el hijo, el papá y la mamá, entre el matrimonio, para empezar a desarrollar nuestro tema. No sé, María. Sí, pues es un caso bien, bien duro, ¿verdad? Bien fuerte y pues sin tratar de meternos a ver el caso en sí, que es algo muy, muy lamentable y duro, ¿verdad? Que pues, obviamente se necesitará un acompañamiento ahí especial para esa familia. Creo que ahí sería un buen ejemplo, ¿verdad? Decir cómo la comunicación pues debe incluir esos acuerdos de pareja, ¿verdad? Esos acuerdos tanto del papá como de la mamá, ¿verdad? En las cosas importantes. Tal vez no todo lo vamos a consultar o en las cosas del día a día, ¿verdad? Pero las cosas importantes, como una decisión de estas, como cómo se van a llevar la educación de los hijos, cómo se va a llevar el tema de valores, cómo queremos formar a los hijos, qué les queremos inculcar, qué personas queremos criar, ¿verdad? Juntos. ¿En qué colegios los vamos a inscribir? Claro, También claro, eso son forma decisiones parte súper importante. importantes. Entonces, creo que el acuerdo, en el acuerdo hay poder, ¿verdad? O sea, hay una sensación ante los hijos de que estamos juntos, que estamos luchando de la mano, ¿verdad? Que hay algo ahí fuerte que se tiene que trabajar, ¿verdad? Por medio de la comunicación, que creo que es lo que tú mencionabas ahorita, ¿verdad? Entonces la comunicación es muy importante porque debe ser una comunicación abierta, una comunicación que cree un clima de confianza, ¿verdad? Donde cada uno de los cónyuges pueda decir. Y esa confianza de la que tú hablas o esa comunicación también da seguridad a nuestros hijos. El que vean que papá y mamá se pueden comunicar y como bien lo diríamos, vamos a una, que los hijos no vean que puedo ir con papá porque mamá me dice que no, o puedo ir con mamá porque es papá quien me apoya. No sé, Y yo, Daniela, si tú ajá, estás de acuerdo. sí, totalmente. Hay que tomar en cuenta que la comunicación nos funciona para todo. O sea, sin comunicación no tenemos nada. Evidentemente, cuando hay pensamientos de mamá, pensamientos de papá, mi idea, tu idea, mis métodos, tus métodos, aquí los niños y las niñas es donde empiezan a ver, yo sé que primero le voy a pedir permiso a mi mamá porque sé que ella me va a decir que no, pero luego va a ir papá y me va a decir, ay, bueno, sí, y luego va a crear una discusión para ver qué es. Entonces aquí es la importancia, como decía María, de esos acuerdos, que no solo le estamos modelando a nuestros hijos e hijas, que nos podemos poner de acuerdo, que las mismas reglas se comparten, que cuando, por ejemplo, hay una cosa, comprar la moto en este caso, lo vamos a hablar y tenemos que ver los pros, los contras y llegar a un consenso como familia. Por ejemplo, primero esposos y luego pues ya ver de qué forma podemos irlos acompañando. Pero aquí es donde también entra esa parte de cómo yo, cómo está mi estado emocional y cómo yo puedo marcar esos límites para yo también ir marcando los límites en pareja, ¿no? Así es. Entonces, ¿de qué manera los cónyuges, eh, si no tienen una buena comunicación, le afecta a los hijos? ¿Cuál es esa manera de afectarles a los hijos? Porque nosotros como pareja, como familia, como matrimonio, pues no tenemos esa comunicación asertiva. Yo quiero comenzar, pues, más que todo en el estado emocional, ¿verdad? Que realmente nosotros queremos a nuestros hijos que sean autónomos, independientes, que sepan resolver, pero por supuesto, están esa comunicación que no está siendo tan efectiva. Entonces aquí, bueno, ¿qué hago? ¿Qué pregunto? Entonces ahí es donde uno empieza a interiorizar. Entonces, le estamos pidiendo a nuestros hijos que resuelvan, estamos pidiendo a nuestros hijos que busquen alternativas, pero y que se comuniquen, pero vemos a unos papás que les toma un poco más de tiempo, pues poder llegar a esos acuerdos, poder llegar a estas reglas, y no vamos a hacer en esto, hagamos esto. Entonces creo que más que todo afecta su estado emocional. Y si sabemos que si nuestros niños no están
conectados emocionalmente, por supuesto, puede repercutir en el aprendizaje, en las habilidades sociales y pues otras áreas, ¿no? Por supuesto. María, ¿quieres agregar Sí, algo? y era lo que decíamos, ¿verdad? Que realmente la comunicación es un arte que se debe aprender, ¿verdad? Entonces, tal vez no hemos sido los mejores comunicadores, pero cuando estamos en pareja y en el matrimonio, pues hay que trabajar esas destrezas, ¿verdad? Que realmente nos tomemos el tiempo para escuchar al otro, ¿verdad? A la pareja, dándole esa confianza, esa libertad que lo que diga no va a ser criticado o manipulado, ¿verdad? Sino que realmente se cree un clima de seguro, ¿verdad? Un espacio seguro para que pueda hablar la otra persona, el otro cónyuge, ¿verdad? Y decir qué es lo que siente sin que yo lo vaya a criticar o vaya a usar eso después en su contra, ¿verdad? Entonces, como pareja debemos de aprender a hablar y ser pacientes para tomarnos un Y tiempo ahora para... que tú lo mencionas, María, también es muy importante no dejar mal parado a nuestro cónyuge Ante los delante de nuestros hijos, hijos, ¿verdad? claro. Como ponerle el ridículo, "Ah, es que tu papá o Ujú. es que tu mamá dijo tal Es el cosa, acuerdo, ¿verdad? es Es el el acuerdo acuerdo". que dijimos que tal vez no vamos a estar 100% convencidos, pero antes lo platicamos, ¿verdad? Para presentar la situación o lo que les vamos a decir ya juntos, ¿verdad? Como un mensaje, como el mismo mensaje. Y creo que también es de rescatar, ¿verdad? Que los adultos son modelos, entonces si vemos que no están conectados ellos, entonces, ¿por qué esperamos eso de los hermanos? No sé si ha pasado que, por ejemplo, pero ¿por qué no pueden llegar a un acuerdo? ¿Pero por qué? Entonces aquí es el modelo que yo estoy dando, obviamente va a ser modelo para esa resolución, pues, de hermanos, esos conflictos que a veces se dan. ¿De qué manera la alineación de los estilos de crianza impacta en el bienestar de nuestros hijos? ¿De qué manera? Bueno, yo quiero comenzar con que cuando hablamos de crianza, pues es qué límites, qué normas, qué voy a yo hacer. Empezamos con mi idea, tu idea, ok, lleguemos a un consenso, así vamos a educar, así van a ser las consecuencias, que sepan que, por ejemplo, cuando no esté papá, porque esté trabajando, va a ser la misma consecuencia si él está o No está. viceversa, o no está. Entonces es también vincular, ¿verdad? Que esa comunicación va un poco más allá, que la comunicación no es solo, ay, bueno, hablemos si va a ir a la piñata o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos que hizo una pataleta o está pues, o mintió o una situación más escalada? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer como padres? Entonces, yo ahí lo que les recomiendo, pues, en orientación familiar es retoma tu poder, ok, pero antes platíquenlo como pareja para no tomar esas decisiones precipitadas, no tomar esas decisiones bajo la emoción, ¿verdad? Porque a veces es normal, es natural que actuemos, pero ¿por qué hiciste eso? Y ahora te estás castigado y, no te, y te quedas sin tablet 2 semanas. Entonces es, Pero ahí me ok, puede más la emoción ahí que el estás, criterio como padre. ahí estás Y pensando, unilateral, ¿verdad? ajá, ahí estás pensando en un estado emocional. Lo que queremos ver es cómo llevarlo, ok, me regulo para luego yo poder comunicarlo con mi pareja y ver hacia dónde llevamos para que sea pues algo equitativo, ¿verdad? Y más que todo conectado. María, ¿y tú lo ves así con los adolescentes? Porque Daniela lo Ujú. ve y nos lo ha transmitido desde un punto de pequeños, de niños peques. Pero tú, como tu relación es con adolescentes y como con padres de familia, ¿tú también lo ves de esta manera? La comunicación sigue siendo importante, ¿verdad? En cualquier etapa. Tal vez en los adolescentes ellos tienen, ¿verdad? Cierta distancia que van tomando con sus papás, con sus figuras paternas, ¿verdad? Y tienden a Sí, que uno encerrarse pregunta a los hijos y y, son sí, monólogos, ¿verdad? ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Sí, Nada. sí. ¿Qué dijiste? Pues, más o menos. Pero ahí hay No un nos punto dicen lo que importante, nosotros ¿verdad? Que queremos uno de papá a veces solo como entrevista, nada más al Ujú. hijo, ¿verdad? Como que fuera una entrevista de trabajo y esto, Bueno, ¿verdad? también tienes razón. Y Sí, quizá por eso es que nos contestan con puros con monólogos, puros con puras monólogos. palabras sueltas, ¿verdad?
pero creo que es nuevamente, ¿verdad? Reaprender o empezar a aprender cómo comunicarnos con los adolescentes, porque de niños pues es otra modalidad, ¿verdad? Y de los adolescentes tenemos que hacerlos partícipes y tal vez al principio, nuestro hijo nos cuente. yo realmente lo que veo que funciona, Lucky, es cuando los incluimos incluso en nuestros temas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo no voy a llegar solo como entrevistadora, como dijimos, ¿verdad? Sino que realmente contarle de mi día, contarle lo que a mí me cuesta, lo que me sucedió, lo que me enojó, y tú qué piensas de eso, ¿verdad? O sea, como regresarles para que ellos vayan también formando su criterio, claro, porque ya, pues ya no son los niños que lo reciben todo así nomás, ¿verdad? Entonces, también nosotros tienen que encontrar ese lugar seguro para ellos opinar. Y claro, aprovechar sus momentitos para formar, pero no todos los momentos son para formar, a veces son momentos solo para crear vínculo, que eso es al final lo que ellos necesitan. Quizá también tenemos equivocado que comunicar es que nosotros los papás hablemos. También comunicar es escuchar a nuestros hijos, saberles escuchar y no interrumpir como he estado yo interrumpiendo. Pero creo que es importante escuchar a los hijos. Al peque, si metió el gol, si no lo metió, si la niña se peleó con alguna otra niña, al adolescente, los conflictos que pudo haber tenido en el aula, los comentarios o cualquier circunstancia que pudo haber vivido. Entonces, aprender a escuchar creo que es una de las partes más importantes que podemos tener. Y aquí es donde entra el sin juicio, ¿verdad? Cómo poder notar, cómo poder dar esos espacios de comunicación sin ver más allá del juicio. O sea, tal vez estaba enojado, estaba triste y en lugar de decir, ¿pero por qué estás enojado? Preguntar, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? Y redireccionar esas preguntas para que de verdad ellos entiendan que eso es comunicar, ¿verdad? No solo decir sí, porque no, sino que ir verbalizando esas emociones para que poco a poco pues ellos puedan resolver esos conflictos que nosotros tanto queremos, ¿verdad? Y es como a nosotros que nos gusta sentirnos que nos están escuchando, que no nos están criticando, que nuestras emociones son validadas, ¿verdad? Igual, ¿verdad? También a nuestros hijos les va a gustar sentirse así, van a tener esa confianza para poder, una próxima, ¿verdad? Poder abrirse más. Y tengo la siguiente pregunta y me parece tan interesante. ¿Qué impacto tiene el amor y el afecto entre padres en la autoestima de nuestros hijos? Que ellos vean que quizá hay una confrontación, hay una discusión, pero no sé si ustedes están de acuerdo que también ellos vean que nos sabemos perdonar, que pedimos perdón por la equivocación o pedirle perdón a mi esposo por la ofensa que le pude haber dicho delante de mis hijos, pero también pedir ese perdón delante de ellos. ¿Es válido esto? Sí, yo pienso que lo importante es que ellos vean que la reconexión se dio, ¿verdad? La reconexión o el arreglo se dio, ¿verdad? A veces puede ser que lo hablemos enfrente de ellos, a veces puede ser que nos ven nuevamente tal vez con alguna muestra de afecto, de cariño. Les da paz, les da tranquilidad y vuelven a tener esa seguridad de la que tú hablabas, Daniela. En las habilidades sociales hay una palabra muy importante, reparar. Siempre podemos reparar. Entonces no importa qué pasó, si logramos reparar es, mira, mi tono de voz fue este y no estuvo bien. Y no pasa nada si te ven discutiendo con tu pareja, no pasa nada porque es parte de. Entonces, miren, sí, estoy enojada por papá con esto y esto, ya reparamos y ya llegamos a una conclusión. O sea, no es meterlos en una burbuja, ay, nunca nos peleamos, porque si no van a pensar que todo es perfecto y no es así. Entonces, creo que la clave es reparar y continuar. Existen los matrimonios perfectos, donde no hay pleito, donde todo es armonía, donde todo es... No. que es parte de, ¿verdad? De nuestra condición humana, tener esas crisis, tener esos distanciamientos de repente, tener esos conflictos. No es tan preocupante que hayan conflictos y discusiones, la van a ver, incluso crisis. Se puede sacar lo mejor de eso, ¿verdad? Lo importante es lograrlas atravesar o transitar, ¿verdad? Y por eso es muy importante. Si en algún momento no podemos o no sabemos cómo transitar por una crisis, estamos realmente distanciados completamente, pues ahí sí es el momento de buscar ayuda, ¿verdad?
¿Cómo saber en qué momento se pide ayuda? ¿Cómo saber que ya llegué al borde de los límites entre la comunicación de mi marido y yo, entre mis hijos? ¿Cómo establecer esa diferencia para saber que necesito ayuda? Porque estoy metida en el problema. Creo que es cuando los patrones se dan, cuando se repiten mucho, de la misma forma las crisis, los pleitos, los conflictos, o incluso tal vez no es hacia afuera, sino que hacia adentro, ¿verdad? Que pasamos muchísimo tiempo distanciados, separados, desconectados, ¿verdad? Que la forma de lidiar con eso es cada quien en su trinchera, ¿verdad? Eso creo que cuando es Cada quien repetitivo, en su... pues porque hay gente que es muy de aislarse, ¿verdad? Y Claro. separarse, y hay gente que pues es más confrontativa, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos lados sería cuando el patrón se repite, ¿verdad? Cuando se está repitiendo muy frecuentemente, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Daniela? Sí, y yo creo que tenemos nuestros recursos y todos necesitamos ayuda. Y a veces necesitamos ese empujón para volver a conectar. Entonces es válido buscar esa ayuda, es válido decir, hasta aquí, ya no puedo, necesito este acompañamiento. Y ahí es donde, si las dos partes están conectadas y tienen ese compromiso, pueden lograr muchas cosas. ¿Cómo lograr esa salud mental en nuestros hijos? Pues creo Porque que depende de gran parte de nosotros como sí, papás, y eso ¿no? hablábamos, ¿verdad? Anteriormente, o sea, los papás siempre vamos a ser una gran influencia a nuestros hijos, no importa la etapa en que están pasando, ¿verdad? Mientras están con nosotros. Eh, pero pues también hay otras cosas que influyen, su ambiente y todo, ¿verdad? Pero al final pienso que el mejor regalo, uno de los mayores regalos que le podemos hacer nosotros los papás a los hijos es haber transitado, pues, o haber trabajado, ¿verdad? En nosotros, en nuestro conocimiento, en la autoestima, en cómo manejamos las emociones, como que darle la mejor versión a ellos. Tal vez uno no lo hizo estando soltero, se puede hacer todavía, ¿verdad? Tal vez hubo cosas que no, en ese momento no se podía o no les daba la importancia, ¿verdad? Creo que todos podemos ser, tener esa capacidad de trabajarnos y de ser mejores para ofrecerles eso, porque la verdad es que los papás sí influimos en su salud mental, ¿verdad? O sea, se ve muchísimo pues yo que trabajo con jóvenes, ¿verdad? Que pues tener ese apoyo seguro, un matrimonio sano, ¿verdad? Pues, se relaciona con incluso estados de ansiedad, de depresión, ¿verdad? Conductas autodestructivas que se pueden empeorar, ¿verdad? No que sea solamente es el origen, pero sí puede llegar a proteger mucho, mucho, ¿verdad? La salud mental de los hijos. Y aquí hay una frase que me gusta, a mayor conexión, mayor cooperación. Entonces, si yo me siento muy bien vinculado, si yo tengo esa confianza con mi papá, con mi mamá, de hablar sin juicio y también con la pareja, por supuesto, va a seguir fluyendo. Y no es que todo sea perfecto, pero van a encontrar una solución en el camino. Por eso es cooperación, porque es cooperemos para que esto funcione. ¿Sí? Entonces aquí hablamos mucho de ese apego, como mencionaba María, trabajar ese apego, pero ¿cómo trabajamos ese apego para que no sea ese apego ansioso o otros tipos de? Sino que es darle esas herramientas, tú puedes, validar esa emoción y sobre todo validar esos momentos. Está bien, estás enojado, no querías hacer tu tarea. Es normal, a veces nosotros no queremos trabajar y porque a nosotros no nos dicen nada. Entonces es parte de, y si nosotros trabajamos en esa autoestima, por supuesto, vamos a ver niños que cooperan, familias que cooperan para trabajar en comunidad. Por supuesto. Hemos venido conversando casi 25 minutos y nuestro tema ha girado en torno a la comunicación de padre, de madre y de hijo. Pero ¿dónde caben los hermanos de ese hijo? ¿Verdad? Porque a veces puede ser una familia de 3 hijos y la comunicación no es la misma con el grande que con el de en medio, que con la pequeña. eh, pues cada hijo es diferente. Yo quisiera, antes de que ustedes respondan, invitar a las personas que están detrás de cámara que por favor empiecen a preparar sus preguntas porque en 15 minutos estaremos abriendo micrófonos para que ustedes nos puedan preguntar a través del chat, a través de las redes sociales y que nosotras podamos dar una respuesta.
Los hermanos, Los decía. hermanos, los hermanos. Los hermanos a los hermanos. Sí, la verdad que tiene razón. Cada hermano o cada hijo, ¿verdad? Es único y la forma en que como papá se relaciona con cada hijo es distinta por la unicidad de cada uno de esos hijos, ¿verdad? Aunque hay tal vez pues educación, la misma educación, los hijos reaccionan Así es. distinto. ¿Y uno no puede educar igual? ¿O sí? Claro. No. No porque pues debemos Cada hijo respetar tiene esa, su personalidad, su su peculiaridad, su temperamento con el que temperamento, sus cualidades y sus nacen, defectos. su sensibilidad, ¿verdad? Su sensibilidad. Nosotros vemos que somos más sensibles a ciertas cosas y los hijos igual, ¿verdad? Ciertos tonos de voz. Entonces tenemos que ir encontrando como la mancuerna ideal con cada uno, ¿verdad? ¿Y qué pasa con aquel hijo pequeño que dice, mami, tú consientes a mi hermano porque es el más grande? Es normal, creo que es al revés. El grande El dice, grande dice que uno consiente al pequeño, tienes sí. razón. Bueno, realmente es normal sentirse así. Por ejemplo, a veces hay situaciones que no es consentir, necesitan más acompañamiento, necesitan más guía. Por supuesto, aquí es donde trabajamos igualmente la autoestima y tener esos espacios de conexión, y eso siempre se los hago saber a los papás, individual. Ok, hoy voy a conectar con mi hijo en medio. Vamos a ir por un helado, porque normalmente siempre Con lo él, hacemos con él, específicamente con él. Normalmente lo hacemos en familia, pero vincular uno a uno con tus hijos te ayuda a reconectarte y incluso, ¿verdad? Lo hemos aplicado en clínica, los niños felices porque es su día especial y tal vez solo van a ir por un helado o hacer algo simple, pero es el día para mí. Soy válido, me aman. Ese es el mensaje que normalmente están pensando los niños. ¿Me quieres? ¿Me amas? ¿Me siento seguro? Eso es lo que están pensando. Entonces, si nosotros empezamos a vincular una vez al mes con cada uno, bueno, el mes de octubre le toca, porque yo sé que las dinámicas tienden a ser un poquito difíciles, pero sí, y el tiempo, pero si podemos empezarlo a hacer, genial, ¿verdad? Y luego, por supuesto, vemos, por ejemplo, esas emociones, esa resolución de conflictos con hermanos que se van a ir dando, porque cada uno es único y especial, y cada uno, como decía María, es diferente. No esperamos que como ordena Juan, ordene Pedro, ¿verdad? Entonces es más que todo ir vinculando las diferencias de cada uno y también aprender de ellos, ¿verdad? María, ¿tú quieres agregar algo con tus adolescentes? Sí, seguimos con mis adolescentes. Pues la verdad es que ellos siguen teniendo esa necesidad de vincularse con sus papás. A veces creemos que ya no nos quieren en su vida. Aunque uno dice, ya no me necesita, ya no me pregunta, no me habla, no me toma en cuenta, no me pregunta, que cuando son pequeños son como muy de uno. Después, pues ellos van teniendo ese proceso natural que hablábamos de irse distanciando un poco, que es necesario, ¿verdad? Pero aún así, dentro de esa autonomía y individualidad que van adquiriendo, pues necesitan ese acompañamiento. Tal vez el rol va cambiando, ¿verdad? Y somos pues más un rol de compañía, de acompañamiento, de encontrar esos momentos y aprovecharlos cuando están, que generalmente es en las noches con los adolescentes, que están más platicadores, que están, ¿verdad? Más dispuestos a platicar de poder otra vez reconectar con ellos. O sea, siguen necesitando saber que sus papás están allí presentes en su vida y que son importantes para ellos, de alguna u otra forma, ¿verdad? ¿Y qué pasa, María, cuando tenemos un hijo adolescente que, entre comillas, nos reta, nos da ese problema que quizá los otros hijos no? Casi siempre Ahora hay tenemos familia. muy metido en casa y en todos los eventos el alcoholismo, por ejemplo. Es un problema latente en niñas, en niños. Me refiero a adolescentes y adolescentes a la hora de decir niñas y niños, porque espero que no lleguemos a tal extremo. Pero sí se ve que 14, 15, 16, 18 años, el alcohol está muy metido. Y tristemente y lamentablemente algunas veces con los padres, inicia con los padres. ¿Qué hacer en estas circunstancias? ¿Cómo llevar esa comunicación? ¿Cómo ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija que está en esas circunstancias? Mira, en cuanto a adicciones, ¿verdad? O consumo, ¿verdad? De cualquiera de estas circunstancias,
Actualmente se ha estudiado bastante y muchos, ¿verdad? Muchos estudios confirman que el vínculo, la conexión, ¿verdad? Puede proteger, digamos, que ese consumo vaya en aumento, ¿verdad? Cuando hay vínculos seguros dentro de su familia, cuando los padres con los hijos logran tener ese clima de confianza y de sentir que estoy yo para él, ¿verdad? Y que puede acudir a mí en cualquier momento, ¿verdad? No te digo que completamente lo blinde, ¿verdad? Porque también hay cierta curiosidad y en, ¿verdad? En esa edad, cierta impulsividad, ¿verdad? Que El gen de las familias también. y ciertas tendencias, ¿verdad? De origen genético también puede ser, ¿verdad? Pero sí se comprueban muchísimos estudios que puede llegar a ser una gran ayuda, ¿verdad? Para el adolescente para o no consumir o consumir poco, ¿verdad? O incluso el darse cuenta en algún momento, ¿verdad? Que ya está con un consumo elevado, ya está en una conducta autodestructiva, ¿verdad? Donde él pueda pedir ayuda al menos, ¿verdad? Y con lo que decías tú de los retadores, ¿verdad? Pues mucho es parte de esa individualidad o esa autonomía que ellos están adquiriendo, ¿verdad? Creo que ahí sí como padres tenemos que voltearnos a nosotros mismos y no personalizarnos las conductas de ellos mientras sea algo todavía pues manejable, ¿verdad? O sea, tampoco vamos a permitir malos tratos o, no sé, ¿verdad? Palabras o, no sé, demasiadas impulsivas, ¿verdad? O descontroladas, no, pero va a haber un poco de eso, ¿verdad? Entonces saber que no es contra nosotros, ¿verdad? Es tal vez contra lo que nosotros representamos en su vida, ¿verdad? Que es lo que ellos han conocido, contra eso están rompiendo. No es que no nos quieran, no es que he conocido a mamás que de verdad tienen un duelo en esa etapa, ¿verdad? Porque el niño dulce, cariñoso, lindo, Se se perdió, transforma se completamente y pasó. no lo conocemos, no lo Claro. conocemos, ¿verdad? Saber que es una etapa también y que ellos después de que tengan ese proceso, ¿verdad? Pasa y Y regresa. regresa, generalmente regresa cuando los lazos han sido fuertes, cuando ellos lo que recuerdan en su cerebro son emociones positivas de esos momentos que compartían con sus papás, ¿verdad? O en familia. Claro. Creo que esta pregunta va a ir más dirigida a Daniela, porque los valores familiares se transmiten a través de la relación conyugal. ¿Es así? Sí, O sea, los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos y luego escogemos el colegio que será el apoyo para esa educación que nosotros como padres damos. ¿Es así, Daniela? sí, totalmente. Realmente nosotros aprendemos por imitación, ¿verdad? Los primeros años de vida, por ejemplo, cuando están aprendiendo los colores, hay memorístico, o sea, o viendo, o por ejemplo, lavándose las manos, todo es por imitación y por modelaje. Entonces, si yo le modelo esos valores, esos comportamientos, esas actitudes, lo van a hacer. Por ejemplo, cuando empezamos, no le vais a decir a tu mamá que te di este dulce, porque si no, nos va a regañar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Validando mentiras, ¿verdad? Validando, es normal mentir a veces. También, por ejemplo, cuando le enseñamos esa empatía, ese respeto, mira, creo que se siente mal, hoy papá no tuvo un buen día, se va a ir a descansar. ¿Pero por qué? Que no le fue muy bien en el trabajo. Entonces, Claro, realmente ellos van absorbiendo todo eso y ellos van aprendiendo con el ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos nuestros valores como familia muy bien establecidos, por supuesto, los vamos a ir duplicando, ¿verdad? Se podría decir. Entonces, si es la responsabilidad, ok, yo tengo que ser responsable. Si es, por ejemplo, la obediencia, ok, cuando, por ejemplo, me digan que me tengo que tomar la pastilla, yo no voy a decir. Entonces es así dando. Si tú le exiges, por supuesto, a tus hijos que sean responsables, ellos esperan lo mismo que ti. Y a veces pasa, pero ¿por qué tú no? Cuando ya empiezan a esos 7, esos 8 y esos 9 ya empiezan a refutar un poquito, pero es también, ¿por qué tú me lo estás exigiendo y por qué tú no lo estás cumpliendo? Entonces ahí claro, porque se fijan se en fijan, se todo y fijan. Los Somos niños niños y, de... sí, los niños y niñas tienen la habilidad de ver. Y y a veces nosotros creemos que no ven. A veces nosotros queremos disfrazar que estamos bien y ellos saben que estamos mal. Entonces aquí los tienes prendidos teniendo eso. Pero ¿por qué estás triste? Y tal vez uno tragándose la tristeza, entonces está bien.
Entonces, obviamente, con los valores lo ven. Si tú lo cumples, también ellos lo van a cumplir. Y nuevamente el clima de confianza en que se transmiten esos valores, que ellos recuerdan que lo pasaban muy contentos cuando iban a ayudar, ¿verdad? A una causa benéfica y eso era un momento agradable, que su cerebro lo va a recordar como algo que les genera placer y confianza y alegría, pues automáticamente en algún momento lo van a repetir, ¿verdad? Porque al final hasta el cuerpo guarda esa memoria, ¿verdad? De una experiencia linda. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos cuando nuestro matrimonio está roto? ¿Cómo ayudar para seguir esa comunicación por el bien de nuestros hijos? Creo que en la hora del almuerzo conversábamos un poco de este tema, que a veces los papás, por pensar en ellos mismos, se olvidan de que hay un niño de por medio, uno o dos de por medio que están sufriendo esa ruptura del matrimonio. ¿Cómo llevarlo con ellos? Sí. Bueno, ahí sí que las dos, ¿verdad? Pero creo que un paso importante, ¿verdad? Es buscar ayuda de forma de pareja o si no, en forma individual. Yo lo trabajo con matrimonios, pues ambas, ¿verdad? O sea, tenemos sesiones de forma individual, si los dos están dispuestos, ¿verdad? Porque ese es un paso importante, que haya ese mínimo acuerdo en buscar la ayuda. Y después también tenemos sesiones de pareja, porque muchas de las cosas que vemos que rompen un matrimonio vienen de antes. Son patrones, son conductas, son aprendizajes de lo que llevamos nosotros, cada uno de los cónyuges, a la relación en común. Entonces, si se logra trabajar eso, ¿verdad? Puede haber mucho beneficio en sí para la pareja y obviamente pues para los hijos después. Así es. Daniela. Sí, totalmente. Y creo que aquí es la parte de nuestro tema generador, la comunicación. Es válido a veces tener esos desacuerdos, es válido no estar de acuerdo con lo que dice tu pareja o lo que hace, pero por supuesto, cuando empezamos a retomar, a vincular y sobre todo a velar, ok, esto está afectando el bienestar de mi hijo porque ni sí ni no, está así, ¿verdad? Entonces, cuando ya empezamos a ver esas dinámicas, ya empezamos a vincular un poco más, como decía María, la importancia de trabajar como uno individual, ¿verdad? Como saber, aquí llegué, tengo esos patrones que ya necesito romper y buscar ayuda. O sea, no está mal buscar ayuda. Entonces aquí es donde empieza esa orientación familiar, esa terapia individual y también a veces trabajan mucho esa parte de adultos, pero dejan de un lado a los niños y a las niñas. Ellos también ven, ellos también sienten, aunque no te lo verbalicen, algo está pasando. Lo están Entonces, llevando, lo están están sufriendo llevando y también. están cargando esa mochila emocional que pesa. Entonces es también importante tomar en cuenta la voz de los niños y las niñas. Muy bien, yo tengo muchas, pero tengo más de todas las personas que agradecemos. Nos han escrito a través de redes, a través del chat. Y pues como ya nos quedan escasos 15 minutitos y pico para poder finalizar, quisiera preguntar, voy a tratar de unir algunas de las preguntas porque son muchísimas, para poder ir respondiendo a todas las personas que se han comunicado con nosotros y de antemano pido disculpas si no logramos contestar todas. Bueno, entonces nos dicen aquí, mi esposo falleció hace 3 años. ¿Cómo mantengo esa figura tan especial en la vida de mi hija y de los lazos que estamos creando juntas para mantener una buena salud mental para ella con relación a la figura de su padre? Sí, pues como les comenté, pues he tenido la oportunidad de trabajar bastantes duelos y pérdidas, ¿verdad? Y pues el duelo es un proceso, digamos, natural, ¿verdad? Que todos tenemos que atravesar cuando perdemos a una persona por fallecimiento o cualquier otro tipo de pérdida, que no necesariamente va a necesitar ser acompañado de forma profesional, ¿verdad? O sea, como humanos tenemos
esta resiliencia y capacidades para poder ir transitando, ¿verdad? Pero cuando vemos estados que se mantienen, ¿verdad? Por mucho tiempo, de ansiedad, de depresión, de desánimo, o cambios que tal vez se dieron, por ejemplo, en esta persona esta mamá que está consultando, ¿verdad? Que tal vez bajó las notas de su hija, pero no se han logrado, ¿verdad? Pues es momento de pedir ayuda, ¿verdad? De lo contrario, creo que es algo que las personas tenemos esa resiliencia para poderlo llevar. La figura paterna va a estar presente en ella siempre, con el recuerdo, ¿verdad? Con las pláticas, con las memorias, ¿verdad? Que ella tiene, no sé qué, no recuerdo la edad si mencionaron, ¿verdad? Pero siempre pues con la idea de ir avanzando. 3 años. 3 años, sí pues, sí pues. O sea, la idea es ir avanzando, ¿verdad? No se trata de que porque no olvide a su papá, se va a quedar, ¿verdad? Estancada en un duelo, ¿verdad? No resuelto, sino que siempre con la idea de ir avanzando. O sea, su papá va a tener un lugar especial, ¿verdad? Dentro de su corazón, ella ahí lo va a poder guardar e incluso llegar a sentirlo cerca, ¿verdad? Pero la vida continúa, ¿verdad? De acuerdo a cómo cada quien nos vamos moviendo, la vida debe continuar, ¿verdad? Y encontrar ese espacito ahí para no dejar. ¿Quieres aportar algo, Daniela? Si quieres, pasemos a la siguiente. Pasamos Creo a la que siguiente es muy pregunta. Muy bien. ¿Qué pasa cuando los papás se han divorciado, pero esta separación fue tirante, con mucho dolor, y los papás no encuentran la forma de conectar de nuevo, aunque ya no estén juntos, y los hijos son testigos, cómo se comunican siempre con enojo, con reclamos, con rencor, con ira? ¿Qué hacemos en este caso? ¿Cómo podemos ayudar a esta familia que está tan distanciada y con mucho dolor? Seguramente hay mucho dolor. Pues mira, yo te diría, alguien tiene que dar el primer paso. O sea, lo ideal es que los dos estén con la madurez, que tanto el papá como la mamá, pero si no, alguno de ellos dos puede dar el primer paso para empezar a tener una comunicación pues con más libertad y tal vez sin tanta crítica, juicio, no sé cómo será la dinámica, ¿verdad? Pero entiendo que es conflictiva aún hoy por hoy después de la separación. Entonces, ya sea ella o él quien consultó, pues ese papá o esa mamá puede empezar a dar ese primer paso por ella y por los hijos, ¿verdad? Realmente lo ideal es poder tener al grupo familiar o al matrimonio o al papá y a la mamá juntos, pero si no, al final yo soy responsable de lo que yo, o puedo controlar lo que yo controlo lo mío, mis emociones, mis reacciones, en eso puedo trabajar y eso ya es bastante, es muchísimo beneficio, ¿verdad? Y creo que también es importante ver el lado que los hijos están viendo, ¿verdad? Que están expresando, bueno, ven esos enojos, ven esos arrebatos, ven esa ira. Entonces también sería bueno, ¿qué está pasando con esa parte? Que es lo que ellos también, repetimos, están cargando y qué responsabilidades estamos dando. Porque una línea es, y nos ha pasado en clínica, que a veces les damos esas responsabilidades que no tendríamos que darle a nuestros hijos. Decirle a tu papá que haga esto, ¿no? Pero decirle a tu mamá, entonces es ese mensajero. El anuncio de la Coca-Cola, ¿recuerdan? Que es tan bonito, sí, que le van diciendo las cosas, papá, llévale tal cosa, y él va cambiando los mensajes y vuelve a unir a sus papás. Sí. Pues ojalá y eso fuera en todos los casos. A veces es complicado. Tengo la siguiente pregunta. ¿Qué virtudes, y tal vez si fuéramos un poquito más breve porque tengo muchas preguntas, qué virtudes serían para las principales para poder practicar en pareja en la comunicación? Mira, yo te diría, la comunicación nos debe llevar a un lugar seguro, o sea, a que yo como cónyuge pueda tener la libertad y la confianza de poder expresar lo que necesito, lo que me hace falta, lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, sin recibir crítica o regaño, ¿verdad? O que eso después se convierta en una manipulación, ¿verdad? Entonces, ¿podemos enumerar alguna virtud? Virtudes, ay, tantas. Podría ser la amabilidad. La amabilidad, el respeto. Ser amable con el otro y amable conmigo mismo.
A veces somos muy críticos y muy severos con nuestra pareja y con nosotros. Entonces, una de las virtudes sería la amabilidad, otra, El el respeto, otra, la caridad La también, caridad, ¿verdad? fortaleza, Para no criticar a nuestro cónyuge, con nuestros papás, con nuestros hijos. con nuestros Bueno, y amigos. también con nuestros papás y nuestros amigos, Con Sí. que a nuestras veces hijas. se puede dar, ¿verdad? Sí. Que ponemos un poco en ridículo al esposo o a la esposa. La fidelidad. La fidelidad también importantísimo. ¿Cómo podrían mejorar los papás divorciados la comunicación entre ellos? Sabiendo que ya no están juntos, que ya no hay matrimonio en ellos, ¿cómo se puede hacer para mejorar esa comunicación? Creo que sí es necesario un proceso, ya sea de forma solitaria o con ayuda profesional, para poder realmente dar vuelta a la página, ¿verdad? Y empezar a crear una nueva historia de acuerdo a las circunstancias que están teniendo en ese momento, ¿verdad? Tal vez ya no van a poder ser, ya no son un matrimonio, pero van a seguir siendo familia, ¿verdad? Entonces, crear pues algo nuevo y mejor con eso, ¿verdad? Con eso que se tiene Y hoy. si hay hijos de por medio, por supuesto, esa comunicación a beneficio de mis hijos, ¿ok? Porque a veces, por ejemplo, cuando hay familias separadas, este fin de semana sí, este no, así para ir viendo a sus hijos. Pero a veces hay eventos familiares que tocaría seguido. Entonces ahí es donde inicia esa comunicación. Mira, fíjate que es el cumpleaños de mi mamá, me gustaría que nuestros hijos estén, es hablarlo, Y el ceder también. el ceder, ajá, el ceder y saber, lo hago por mis hijos, lo hago por esto y esto. Entonces creo que también es parte de poner esa acción, ok, hagamos esto, pero como dice, es un proceso interno y trabajarlo a beneficio de nuestros hijos. Muy bien. Y la flexibilidad, ¿verdad? Tener la flexibilidad, porque creo que hay muchas veces, pues eso es lo que yo he visto mucho, ¿verdad? Que pues no estamos dispuestos a dar ese pasito extra, ¿verdad? A querer ceder, ¿verdad? Y creo que la motivación de que los hijos estén mejor o estén mucho más contentos, ¿verdad? Puede ayudarnos a darlo. Bueno, pues queremos agradecer a todas las familias que se han comunicado con nosotros. Estamos tratando de poder responder todas sus preguntas en la medida de lo posible. Ya nos quedan 10 minutos, por lo que les invitamos para que sigan comunicándose y pues siguen entrando preguntas. Así es que vamos con la siguiente. Actualmente se ha observado que muchas familias integrales resultan tener los hijos con muchos problemas. Con muchos problemas mentales, entiéndase, depresión, ansiedad. Si antes lo que se creía era que los hijos de familias desintegradas eran los que tenían muchos problemas, ¿a qué se debe que ahora la situación actual es de esta manera? Que se viven aparentemente familias integrales con hijos con crisis, con ansiedad y con depresión. Yo sí he visto que en la juventud ha aumentado, ¿verdad? Pues el padecer de ansiedad y depresión. Son muchos factores, lo que no puedo mencionar solo uno. Creo que este sí es un problema bastante integral. La pandemia, Claro, la claro que pandemia sí. afectó para La exposición a redes sociales también, tomar en cuenta no solo el contexto familiar, el contexto social, el contexto también emocional, cómo se ve las series también. las series, sí, Sí, las sí. series también a veces dejamos que nuestros hijos entre el enemigo, el desconocido a nuestra casa. Pues al final Y somos eso como también las puede- redes que nos alimentamos de lo que de lo que oímos, uno- vemos, sentimos, platicamos, ¿verdad? Entonces creo que sí, todos estos factores confluyen para ese aumento de ansiedad, depresión que estamos viendo, porque sí es cierto, yo lo veo en clínica, los jóvenes están más ansiosos, los jóvenes tienden a deprimirse. Pero ¿a qué se debe? ¿Al sistema familiar o al ambiente que tenemos? Creo que O a sí es todo. una situación bien integral que influye en todos los factores, pero regresamos nuevamente, ¿verdad? O sea, al final el sistema familiar, entre más saludable, sano, libre, flexible, cierta flexibilidad es buena, ¿verdad? Logremos tener, ¿verdad? Eso sí va a actuar como una protección. No se pueden evitar las situaciones porque el mundo está así, conflictuado, ¿verdad? Pero sí vamos a tener mucho más
éxito en poder manejarlas, ¿verdad? Que no se nos salgan de las manos. Y hay momentos también de crisis, ¿verdad? Que de familias integradas, ¿verdad? Pueden estar experimentando una crisis por temas de personalidad, de genética, de sensibilidad, de falta de comunicación, que a veces entramos en esos crisis de comunicación. Entonces, pues ahí sí es importante buscar la ayuda profesional, ¿verdad? Para irlo manejando y que no vaya aumentando. Al final todo va escalando. Más rápido Y también, sí, y también, ¿verdad? Porque por la pregunta que decía, pero si estoy haciendo todo bien en casa, ¿por qué él está así? Quitarnos ese paradigma Que todo está que bien. todo está bien. O sea, hay muchos factores. No es que tú estés fallando como padre de familia. Pueden ser factores genéticos, pueden ser muchos factores ambientales que no es que te hagan mal padre que tu hijo esté presentando ansiedad. ¿Sí? Entonces es también ir rompiendo con esos paradigmas. ¿Cómo trasladar a los hijos el valor del matrimonio y el deseo de tener hijos y de formar una familia en un mundo donde el matrimonio está devaluado y que la gente, pues, en lugar de querer tener hijos, tienen mascota, ¿verdad? Tengo un perro, 2 perros, tenemos perrijos, pero no tenemos hijos. Pero Que nos encantan. Nadie tiene nada contra los perros. Yo tengo un perro en mi casa, pero ¿cómo ayudar a nuestros jóvenes para que quieran tener ese compromiso al matrimonio y tener esos hijos? Ya aquí, Daniela se nos casa en marzo. Felicidades, Daniela. son de Qué las alegre. valientes. Mira, nuevamente, ¿verdad? Los hijos, pues, lo que recuerdan de satisfacción, todas estas emociones satisfactorias, de bienestar que vivieron en su casa, pues las van a tender a repetir. Entonces, si ellos, tu ambiente, cuando han estado con sus papás, cuando estaban con sus papás, ha sido pues, durante la niñez y la adolescencia, con sus crisis, con sus dificultades, Sí, con sus con los retos, subes y bajas, pero donde han pero visto ese esfuerzo, esa lucha de esa querer. fortaleza de esto vale la pena, ¿verdad? Y por eso lo seguimos cultivando y cuidando. Creo que ese es un gran aprendizaje, una gran enseñanza, ¿verdad? De que vale la pena luchar por el matrimonio, porque al final pues es una vocación y si ellos la tienen, van a ser plenos, ¿verdad? Al realizarla. Así es. Y ya casi una de nuestras últimas preguntas. Agradecemos muchísimo a todas las personas que se han comunicado. ¿Cómo podemos hacer que los abuelos formen parte importante en los nietos? Creo que es muy importante ese amor de abuelo, de entrega, pero y que también los niños lo experimenten, el que los abuelos cuenten historias a los niños de qué era lo que vivieron en su tiempo, que no había la computadora, que no había el celular, que íbamos al colegio y no necesitábamos un teléfono. Y a veces, yo no sé si ustedes se lo han planteado, pero uno dice, ¿cómo viví sin teléfono? ¿Verdad? Nuestros hijos y nuestros nietos ya no se plantean esto. ¿Cómo podemos hacer esos vínculos más fuertes entre abuelos y nietos? Y también el saber llevar la distancia, ¿verdad? No abuelos metidos en la casa de los hijos, que también lo conversábamos a la hora del almuerzo, ¿verdad? La suegra que no deja en paz a la nuera o al yerno. Entonces, pues ya en nuestra última pregunta. Sí, mira, los abuelos realmente crean identidad, ¿verdad? Son las raíces de la familia, entonces son un valor importantísimo a cultivar. Cada dinámica familiar es distinta, ¿verdad? Y Son los que nos ayudan también a tener fe, a recuperar la fe. muchas veces viene desde ahí, ¿verdad? Viene desde ahí. Y son ese espacio seguro para vincular, como tú decías, esas anécdotas, vamos a la casa de los abuelos a cocinar, entonces es importante mantener ese vínculo. Y es de mencionar que los padres de familia están para marcar límites y los abuelitos normalmente están para apapachar, ¿verdad? Entonces es tan importante que tengan ese enlace para crecer, pues, en armonía también. Bueno, pues lamentablemente ha llegado el fin de nuestro conversatorio. Quiero agradecer a María, a Daniela por su participación. Muchísimas gracias por lo que nos dejan, por valorar el pensar
qué estamos haciendo en nuestra familia, hacia dónde la queremos llevar, cómo queremos tratar a nuestros peques, a nuestros adolescentes y nosotros mismos. Así es que muchísimas gracias. Gracias María, gracias Daniela y gracias a ustedes que se conectaron a este 7º Congreso Internacional que ABDE ha ofrecido con mucho cariño para nuestros padres, para nuestros colaboradores. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos y les dejamos con el siguiente panel. Que tengan una feliz tarde.